Bien, y la charla versa sobre este tema tan candente como es la disbiosis intestinal, el eje hígado-intestino en la cirrosis, en la rotura de la barrera intestinal, y yo lo he enfocado por el contexto en el que estamos a la cirrosis. Y cómo esto, y cómo las bacterias de nuestro intestino también tienen una implicación en la evolución de la cirrosis, en el devenir de la cirrosis, en la aparición de sus complicaciones, y cómo esta disbiosis y los mecanismos que conducen a ella se convierten también en una diana terapéutica para modificar la evolución de los pacientes. Aunque dicho esto, y a diferencia de las dos charlas tan prácticas de las que han escuchado ustedes anteriormente, yo pocos consejos prácticos voy a poderles dar todavía. Espero que en unos años esto pueda cambiar, que puedan modificar la prescripción que ustedes hacen a los pacientes. Pero sí conceptos que son importantes y que seguro que en unos años tienen una implicación, una aplicabilidad para el cambio en el estilo de vida de los pacientes. Y lo primero a hablar es por qué, qué evidencias sustentan que hay un daño en la barrera intestinal y hay una alteración, hay una disbiosis que está implicada en el devenir de la cirrosis. Primero hay un dato que sabemos hace muchos años, sabemos un dato ya de los libros de patología médica, que es que esta disbiosis intestinal está implicada, es la base fisiopatológica de las infecciones bacterianas espontáneas que ocurren en la cirrosis, que la mayoría son de origen entérico, y cuando utilizamos de contaminación intestinal las prevenimos. Pero en años recientes el cambio que se ha instaurado es concebir como que esa disbiosis intestinal, esa alteración de la barrera intestinal, esa rotura de la barrera intestinal, están generando una serie de mediadores, de estímulos bacterianos, de antígenos bacterianos que pasan a la circulación sistémica y que son responsables del estado de inflamación crónica que tiene el paciente con cirrosis, que va a empeorar su pronóstico, que va a facilitar la progresión de la enfermedad y que en último término va a causar el acute on chronic del que les hablaba la doctora Navarro anteriormente. En esta charla, por lo tanto, voy a hablar de las evidencias que nos indican que hay un fallo en la barrera intestinal en la cirrosis, de los niveles en que se produce este daño en la barrera intestinal, y el fundamental es la existencia de una disbiosis intestinal. El tercero es cómo se relaciona esto con los outcomes, con las complicaciones de la cirrosis, y el último son las herramientas que tenemos para modificarlo. Existen evidencias que indican que hay una alteración de la barrera intestinal, y la primera es que hay un incremento de la permeabilidad intestinal, y este incremento de la permeabilidad intestinal es más grave a medida que progresa la enfermedad y es sobre todo muy severo en los pacientes que han desarrollado ya ascitis. ¿Y esto cómo se ha visto? Esto se ha visto por un aumento de la excreción, por utilizar determinadas sondas, azúcares, con los cuales medimos la permeabilidad intestinal, y hemos visto que estos están aumentados, estas sondas, la excreción de estos azúcares está aumentando en los pacientes con cirrosis, en particular si tienen ascitis. Sí que hay un punto que es importante mencionar aquí, que es estas sondas nos van a medir la permeabilidad epitelial, transcelular y paracelular. Pero probablemente esto no es, lo utilizamos como un marcador indirecto, como un marcador subrogado, pero probablemente esto no es lo que está implicado en la translocación bacteriana y translocación de productos bacterianos que ocurre en la cirrosis. Pero no tenemos otra cosa, quizá con excepción de la eliminación de albúmina. La otra evidencia que indica que hay una alteración de la barrera intestinal y disbiosis en la cirrosis, que es el incremento en la endotoxinemia, en la sangre portal y en la sangre periférica, que existe en los modelos experimentales y en los pacientes con cirrosis, que se sabe desde los años casi 50 del pasado siglo. Y el último son el aumento de la translocación bacteriana. De la translocación bacteriana, ¿qué es esto? El constatar que bacterias vivas, bacterias viables o productos bacterianos alcanzan el medio interno de origen entérico, alcanzan el medio interno de pacientes cirróticos y modelos experimentales. Pasan dos tipos de productos y pasan dos tipos de elementos y los dos tienen una implicación distinta. Por una parte pasan productos bacterianos, como la endotoxina, como el DNA bacteriano, que son los PAMPs que mencionaba antes la doctora Navarro, pero también van a pasar bacterias viables. ¿Y esto dónde se ha visto? Se ha visto
se ha visto en pacientes, pero donde más se ha constatado es en modelos experimentales. Son los experimentos de translocación bacteriana, que vemos que en una rata cirrótica la cultivamos los ganglios mesentéricos del intestino y vemos bacterias. Esto tiene muchísima importancia. Y tiene mucha importancia porque implica que para que esa bacteria viable crezca allí, ha tenido que haber una disbiosis intestinal, que la hay en la cirrosis, es decir, un sobrecrecimiento bacteriano, entendiéndolo por el concepto más antiguo, pero también ha habido un incremento, un daño en esa barrera que permite, que es un factor permisivo para que pasen esas bacterias, pero además ha debido haber un daño en la respuesta inmune. Y todo esto ocurre en la cirrosis, indicando que es una de las enfermedades en las que hay una alteración, una disrupción de la barrera intestinal más grave que existe. Pero además existe sin haber una solución de continuidad evidenciable, porque claro, que haya una alteración de la barrera intestinal en un Crohn, pues todo lo entendemos, porque hay úlceras, y fisuras, y fístulas, e inflamación. Pero aquí apenas hay alteraciones estructurales. Es más, hay pocas alteraciones estructurales. Hay una alteración microscópica mínima en el ilion y en el colon, hay alteraciones ya no en las que se ven solo por técnicas especiales, en las tight junction de las uniones intercelulares en las células epiteliales, en el epitelio. Pero ¿qué pasa en otras de las barreras? Y quizá este es el concepto todavía. Yo creo que no ha salido todavía en prensa, que todavía no ha sido publicado, está solamente en la red, es si existen otras barreras que se alteran en la cirrosis y si existen otras barreras en el intestino. Hasta ahora solamente he hablado de la barrera epitelial. Y la barrera epitelial y el tránsito de una serie de bacterias que alcanzan el medio interno por vía linfática. Pero existe otra barrera que cada vez se está caracterizando mejor, que es la que está un poquito después del epitelio, es la barrera vascular. Lo mismo que tenemos una barrera hematoencefálica y una barrera vascular en el intestino. Y esta barrera vascular se mide o se evalúa midiendo la expresión de esta proteína de nombre impronunciable, que está señalada en rojo, que pone la diapositiva. ¿Y cómo se evalúa? ¿Y qué indica que haya un cambio en la barrera vascular? Este cambio en la barrera vascular indica que bacterias, por sus características especiales o por un daño intrínseco en esas células endoteliales, van a alcanzar la vena porta y van a llegar al hígado. Luego, viendo cómo determinadas macromoléculas o bacterias alcanzan el hígado cuando las inyectamos en un asa de intestino, podemos analizar cómo está esa barrera. Y así se ha visto que en la cirrosis, pero no en los modelos experimentales, cuando inyectamos estas bacterias o estas macromoléculas, en concreto dextrano, en un asa intestinal, las vemos después en una rata cirrótica aparecer en el hígado, indicando que ha habido una rotura de esa barrera vascular. Ello no ocurre en una hipertensión portal prehepática, indicando de nuevo que se necesita cirrosis, insuficiencia hepática y una serie de alteraciones para que esto se produzca. Y ello se ve que hay una rotura de esa barrera en la gráfica de la derecha, en la cual comprobamos cómo hay un aumento de la expresión de esta proteína en las ratas en el ilion y en el colon de las ratas cirróticas frente a las ratas controles con hipertensión portal prehepática. También observen que esto puede que, y después intentaremos analizar y explicar por qué se produce, que quizá esto se deba, en el contexto de la cirrosis, a una disminución de la señalización por FXR, que cada vez está mejor caracterizada, que ocurre en toda enfermedad hepática, incluida la cirrosis, y que tiene mucho valor porque hoy podemos corregirla farmacológicamente. Pero ¿cuáles son los niveles del daño en esta barrera? Bien, ¿por qué hay alteración de la barrera intestinal? ¿Quién senta las bases de que haya una alteración del eje intestino-hígado o hígado-intestino en la cirrosis y en cualquier enfermedad? Una alteración de la microbiota intestinal, la existencia de una disbiosis intestinal. Durante muchos años hemos sabido, y esto ya es un concepto bien asentado, que hay un aumento de esa carga bacteriana en el intestino en la cirrosis. Esto es un sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Lo que hoy sabemos que hay también unas diferencias en las características de esta microbiota.
Así se ha podido comprobar que a medida que progresa la cirrosis se observa una disminución de la diversidad de esa microbiota en el intestino. Y hay una diversidad de la microbiota en favor de una serie de taxas que son no intrínsecamente patógenas, pero sí que van a producir un daño patológico en el paciente con cirrosis, como son por una parte los Enterococcaceae y después las proteobacterias, las enterobacterias. A medida que progresa la enfermedad, a medida que la enfermedad se hace más grande, disminuyen tanto de una forma relativa como absoluta las bacterias que vamos a llamar buenas y aumentan estas bacterias que vamos a denominar los bad fellas, que son las enterococcaceae y las enterobacterias. ¿Y por qué se produce esta disbiosis? ¿Cuáles son los elementos que van a favorecer esta disbiosis? Pues los que controlan la flora, el daño que se produce en todos los elementos que controlan estas bacterias intestinales en la cirrosis. Uno de ellos del que no voy a hablar, que se caracterizó hace unos cuantos años y solo mencionaré al final, es la hipomotilidad del intestino. En la cirrosis, y a medida que aumenta la actividad simpática y eso produce una hipomotilidad del intestino, que es el principal factor que controla o es uno de los factores, no el principal, que controla la flora intestinal. Pero otro factor que hasta hace poco se le ha prestado muy poca atención en la cirrosis es la bilis. La bilis es el elemento fundamental en esta comunicación entre hígado y el intestino. Y una de las funciones de la bilis, además de el necesario para la absorción de grasas, es el control de la microbiota fecal. Y en la cirrosis se sabe que existe una disminución de la secreción de bilis. Esta disminución hay una disminución de la secreción de bilis y además la propia disbiosis hace que se produzcan menos ácidos biliares secundarios al disminuir el número de bacterias que producen o que contienen 7-alfa-hidroxilasa. Luego, en la bilis de los modelos experimentales y de pacientes con cirrosis encontramos una disminución de la relación entre ácidos biliares secundarios y primarios que es determinante para que exista una disbiosis. Además, como pueden ver aquí y comprobamos en una serie de experimentos que publicamos hace unos años, también hay una disminución de la señalización FXR secundaria a esta disminución de la secreción de bilis en modelos experimentales y en ratas, en este caso en modelos experimentales en ratas con cirrosis. Esto ya a nivel del receptor FXR se ha demostrado también en pacientes y en el ileum de los pacientes hay una disminución de la señalización FXR, lo cual tiene unas implicaciones terapéuticas muy importantes. Pero además en la cirrosis, para que se produzca esta disbiosis, hemos dicho que hay un trastorno de la motilidad, hay una disminución de la bilis, pero también el sistema inmune local es determinante porque también va a influir en esas poblaciones bacterianas que existen en el intestino. Y lo mismo que ha hablado la doctora Navarro anteriormente, que hay un estado de inmunodeficiencia en el ACLF, una inmunodeficiencia en la cirrosis a nivel sistémico, esto también tiene un correlato a nivel intestinal. Y se sabe, y lo demostró mi amigo el doctor Guyest, demostró que hay un daño en la cirrosis en los mecanismos de defensa innata, en los péptidos antimicrobianos, en los que producen las células de Paneth. Algo de nuevo específico de la cirrosis. No aparece en modelos experimentales de hipertensión portal prehepática. En segundo lugar, recientemente hemos demostrado cómo en la cirrosis también hay una disregulación del sistema inmune. Esta disregulación del sistema inmune intestinal. Y esta disregulación del sistema inmune intestinal probablemente no es primaria, sino que es secundaria a la propia disbiosis, a que esas bacterias patogénicas que tienen un exceso en la luz intestinal interaccionan con las células del sistema inmune de la rata o del paciente con cirrosis y generan una respuesta TH1, una respuesta proinflamatoria. Cuando hay respuestas proinflamatorias, y aquí vemos que en las ratas cirróticas con ascitis hay un aumento de la producción local intestinal de interferón gamma, de TNF-alfa,
por las células T cooperadoras, pero sobre todo por las células T citotóxicas, que se relaciona con correlaciona de forma directa con la presencia, con el exceso de determinadas bacterias como son las proteobacterias, y que ese aumento se relaciona también con un aumento de la pérdida fecal de albúmina, indicando que esa inflamación, como por otra parte ocurre en la inflamación, en la enfermedad inflamatoria intestinal, contribuye a este aumento de la permeabilidad intestinal y a romper la barrera intestinal. Y el último de las alteraciones del sistema inmune que hay, y no voy a entrar en más detalles a nivel intestinal, es un daño funcional en las células presentadoras de antígeno, en las células dendríticas. ¿Y qué es importante de estos tres aspectos y por qué se relacionan directamente con la disbiosis intestinal? Porque cuando a una rata cirrótica la decontaminamos el intestino, hacemos disminuir el número de esas bacterias, de esas proteobacterias, enterobacterias, Enterococcacea, disminuimos la carga fecal, pero también vamos a disminuir la inflamación intestinal que tienen, vamos a restablecer la funcionalidad células presentadoras de antígenos y vamos a revertir en gran medida la situación, indicando que muchas de las alteraciones de la barrera intestinal van a ser secundarias a la propia disbiosis en sí mismo, y normalizamos de hecho la pérdida fecal de albúmina. ¿Cuál sería la secuencia de acontecimientos que ocurren, por lo tanto, en la cirrosis? Y como cuando uno trata de casar todos estos aspectos, y bueno, hay aspectos que quizá no sean enteramente ciertos, pero hay que mojarse y darlos una cierta congruencia. En la cirrosis existe una disminución del flujo de bilis. Esta disminución del flujo de bilis en la cirrosis hace que disminuyan los ácidos biliares a nivel luminal. Por otra parte, sabemos, como antes he dicho, que hay hipomotilidad en la cirrosis avanzada. De hay un aspecto del que luego mencionaré, haré una breve coletilla al final, hay una hipoacidez gástrica. Bueno, son todos ellos factores que van a determinar que haya una alteración de la microbiota intestinal. Un cambio cuantitativo, hay más enterobacterias, hay más Enterococcacea, y hay un cambio cualitativo en estas poblaciones. La consecuencia es que estas bacterias, sus productos bacterianos, van a determinar o van a poder pasar a la circulación sistémica, pero también estas bacterias van a producir una alteración, un cambio en el ratio de los ácidos biliares secundarios, con una disminución de la señalización FXR y una disrupción de la barrera vascular del intestino. Todo ello que va a hacer que haya una mayor interacción de las bacterias con las poblaciones de células inmunitarias a nivel intestinal. Van a crear un estado de inflamación intestinal subclínica que va a contribuir a propio daño de la barrera intestinal. Y esta diapositiva nos señala entonces cuáles pueden ser los elementos dianas en los que podemos incidir desde el punto de vista terapéutico. Pero todo esto que he contado se relaciona con los outcomes y con los resultados y con las complicaciones y el devenir del paciente con cirrosis. Solamente unas breves pinceladas sobre este tema. Que existe una relación estrecha entre la disbiosis intestinal y las complicaciones de la cirrosis, pues se sabe de muchos estudios que utilizamos clínicamente y que utilizan la herramienta de la contaminación intestinal selectiva para disminuir la frecuencia de infecciones bacterianas espontáneas, pero también de otras complicaciones de la cirrosis, como puede ser la hemorragia varicial, y en algunos estudios demuestran, por supuesto en la encefalopatía hepática, pero en algunos estudios además demuestran un impacto en la supervivencia. Más recientemente se ha podido demostrar que existe una relación entre diferentes perfiles de microbiota intestinal y algunas circunstancias, complicaciones que les ocurren a los pacientes con cirrosis. Por ejemplo, la flora intestinal, existen diferencias en esta microbiota entre los pacientes
distintivas, características distintivas, diferenciales, mejor dicho, entre los pacientes cirróticos hospitalizados y los que están como externos, entre los pacientes cirróticos con y sin fallo orgánico, y entre los pacientes cirróticos, que sería lo más intuitivo de pensar, que desarrollan infección, de aquellos que no desarrollan infección bacteriana. Y también se ha visto cómo existe una relación entre esta pérdida de la independiente al male, independiente al child, hay una relación entre la pérdida de la diversidad bacteriana a nivel intestinal y las complicaciones de la cirrosis establecidas o identificadas por el número, un criterio cierto un poco laxo, que es el número de hospitalizaciones que tienen los pacientes. Y hace ya años demostramos que, por último, había un vínculo entre esa inflamación sistémica que tienen los modelos experimentales y los pacientes con cirrosis con el estímulo bacteriano, con el estímulo antigénico de origen entérico, con las bacterias entéricas. Crean una inflamación sistémica, aumentan la producción de óxido nítrico, aumentan la vasodilatación, y entonces veíamos cómo en los pacientes que tienen traslocación bacteriana, que identificábamos por un aumento de pacientes cirróticos con ascitis con traslocación bacteriana identificada por un aumento del EBP, tienen una mayor vasodilatación, una menor resistencia vascular sistémica que los pacientes que tienen una LVP normal. Y esto lo podíamos revertir parcialmente cuando administrábamos norfloxacino. Por último, ¿cuáles son? Bien, hemos dicho que existe un vínculo entre la disbiosis intestinal, las complicaciones de la cirrosis, y hemos tratado de identificar aquellos mecanismos fisiopatológicos que conducen los factores etiopatogénicos que van a conducir a esta traslocación bacteriana. Los he tratado de listar en esta secuencia. Muchos de ellos, como pueden haber entendido de la presentación, no se sabe si son primarios o secundarios. ¿Cuál es el factor primario que genera todo esto? A lo mejor es una disminución de la secreción de bilis por el hígado cirrótico. Es puramente hipotético esto que acabo de decir, pero otros son secundarios. La inflamación intestinal de la que antes he hablado, que genera la disbiosis, va a ser causa también de hipomotilidad intestinal. La propia disbiosis va a producir cambios a su vez en la composición de bilis. En cualquier caso, incidiendo sobre estos factores, podremos corregir la traslocación bacteriana, no solamente de bacterias vivas, sino sobre todo de productos bacterianos. ¿Y cómo podemos incidir en esto? Bueno, podemos incidir modificando la hipomotilidad intestinal. Y uno de los mecanismos por los que los beta bloqueantes mejoran la evolución de los pacientes con cirrosis y han demostrado sus efectos beneficiosos, no solamente son mecanismos hemodinámicos, sino el corregir esta disbiosis intestinal que tienen los pacientes y que va a disminuir su inflamación sistémica. El mecanismo más intuitivo para corregir la disbiosis es incidir en ella. Ya lo hacemos en clínica, utilizando antibióticos. ¿Qué problema tienen los antibióticos, aunque sean pobremente, se absorban solo parcialmente? Pues que van a generar resistencias, y este problema lo estamos viviendo. Luego se están buscando alternativas. ¿Cuáles son estas alternativas? Bueno, la más intuitiva ha sido la de utilizar probióticos. Hay muchos estudios con probióticos para tratar de corregir la traslocación bacteriana en modelos experimentales y algunos en humanos. Aunque corrigen parcialmente aspectos, la propia disbiosis, aumentan el nivel de defensinas intestinales, reducen el estrés intestinal, no tienen efecto en la traslocación bacteriana, en la cirrosis. ¿Por qué? Porque el daño de la barrera es probablemente tan intenso que son insuficientes, o atacar este daño es insuficiente utilizando una sola herramienta. Incluso los estudios en humanos, el único estudio que ha utilizado los probióticos de forma controlada ha sido incapaz de demostrar una mejoría, y lo hizo tratando de disminuir la inflamación sistémica, la producción de óxido nítrico y por lo tanto mejorar la hemodinámica hepática y sistémica. Fue incapaz de traducirse en un efecto beneficioso.
¿De qué otro modo se puede influir en la disbiosis intestinal? Bueno, dejo ahí lo de el trasplante de microbiota fecal que se está utilizando en estudios todavía muy preliminares y fundamentalmente dirigidos a encefalopatía hepática, pero una alternativa que se vincula a la charla que hemos oído anteriormente puede ser con la dieta. Y se ha visto en este estudio publicado en Hepatology hace un año del doctor Jas Bajaj que he dicho antes que a medida que disminuye la diversidad de la microbiota, aumenta el número de hospitalizaciones de los pacientes, pero podremos corregir esa diversidad por medio de la dieta. Y se ve que en una población de pacientes que toman una dieta mediterránea con un conjunto de componentes que aparecen en la parte izquierda de la diapositiva y que incluyen vegetales, leche fermentada, chocolate, café, té. Corregimos esa diversidad, evitamos esa pobreza en la diversidad de la microbiota y disminuimos el número de hospitalizaciones en esos pacientes cirróticos, en concreto turcos, en los que se hizo este estudio en comparación con una cohorte norteamericana. ¿Cuál es quizá la forma más novedosa de poder atajar o de incidir en estos aspectos? Bueno, podemos mejorar la composición de la bilis y este flujo de bilis alterado en nuestros modelos experimentales y en nuestras ratas y en nuestros pacientes con cirrosis. ¿Cómo? Utilizando ácidos biliares exógenos. Esto ya lo hizo Alan Hoffman y Ramón Planas hace muchos años y vieron que esto era eficaz. Más recientemente, ¿qué estamos utilizando? Los agonistas del receptor FXR, el ácido obeticólico. Y en 2 estudios experimentales se ha podido demostrar cómo la administración de ácido obeticólico a ratas con cirrosis y ascitis va a mejorar una serie de situaciones. Va, por supuesto, a aumentar la señalización FXR, va a mejorar las condiciones dañadas que existían de los mecanismos de defensa innata, va a disminuir la inflamación intestinal, va a disminuir la disbiosis y va a corregir la translocación bacteriana, tanto la que se ve por vía linfática como la que se ve por vía vascular, por rotura del eje, por rotura de la barrera vascular del intestino. Y esto, como pueden entender, tiene mucha importancia y la puede tener tanto para el paciente cirrótico, para el paciente cirrótico evolucionado, como para otra fase más precoz de la enfermedad, en otra situación que no ocupa la charla, como es el NAS y la alteración del eje hígado-intestino en el NAS. Les he prometido darles un dato, el único dato práctico que desgraciadamente puedo dar, aparte del de los beta bloqueantes, para reforzarles más la importancia de dar beta bloqueantes a los pacientes con cirrosis. Es que la hipoacidez gástrica que tiene el paciente con cirrosis favorece la disbiosis. Por lo tanto, no tenemos que contribuir a agravar esta hipoacidez gástrica dando innecesariamente inhibidores de la bomba de protones a estos pacientes, que se ha demostrado que alteran la disbiosis, que favorecen la disbiosis y favorecen las infecciones bacterianas espontáneas en la cirrosis. Por lo tanto, los mensajes de esta charla son que en la cirrosis existe un daño fundamental en la barrera intestinal, en todos los niveles de defensa, en la flora, en la barrera epitelial y vascular y en la propia barrera inmunológica a nivel del intestino. Que esta disbiosis intestinal sienta las bases para la disfunción del eje hígado-intestino en la cirrosis y está íntimamente vinculado con los resultados, las consecuencias clínicas en la cirrosis, tanto en el paciente como en el modelo experimental. Que la disregulación del sistema inmune que existe la disregulación del sistema inmune que existe en la cirrosis tiene su correlato también a nivel intestinal. Es una parte de esa disfunción general del sistema inmune que
existe en la enfermedad y que contribuye a la disbiosis, y que se están generando terapias basadas en la modificación de este eje hígado-intestino alterado que existe en la cirrosis, para tratar de mejorar la supervivencia y el pronóstico de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.